Estamos conversando con Pablo Paiva respecto a los 10 puntos del Manifiesto Comunista que muchos son vigentes, se aplican en el mundo, en nuestro país. Estamos en el punto 7, los antecedentes del sindicato. Nos decía Pablo, el sindicato no es malo, por supuesto que no es malo para nada. Los sindicatos tienen que ver con esa organización espontánea, reclamando intereses en común de los trabajadores y tener la capacidad de negociar libremente con el empleador, ¿verdad? Con la empresa, que eso no se aplica en nuestro país, evidentemente. Claro, exactamente. Tiene que dedicarse a sus tres funciones específicas, que son ser bolsa de trabajo, generar capacitaciones a sus afiliados y luego el necesario sostén y ayuda, la mano tendida a la familia del mismo. Claro, Pero nada más, nada más. No se mete en las políticas públicas, no se mete en la política del Estado y mucho menos en la dirección de un gobierno. Eso no existe. exacto. Indudablemente que no existe. El Ese era el artículo punto 8. 58 de nuestra Constitución lo prohíbe. Mirá. Vamos a leerlo rápidamente, porque si no se nos hace larguísima la nota, ¿no? Pero no podemos nosotros con nuestro genio, ¿eh, Pablo? No podemos, ¿eh? Artículo 58 dice, los funcionarios están al servicio de la nación, principio de funcionalidad, ¿no? De la función. El artículo 59 dice que el funcionario es a la función, no la función al funcionario. Dice, y por supuesto que están al servicio de la función de la nación y no de una facción o fracción política. En los lugares y las horas de trabajo queda prohibida toda actividad ajena a la función, reputándose ilícita la dirigida a fines de proselitismo de cualquier especie. No podrán constituirse agrupaciones con fines proselitistas utilizándose las denominaciones de reparticiones públicas o invocándose el vínculo que la función determine entre sus integrantes. Bast- Clarito, diría Sonsol, ¿no? Bastante claro, Clarito, ¿no? claro. Más que claro. Y, no, y es más, ese era el punto 8, o sea que habíamos estado bastante más rápido. En el punto 9 tiene poca afectación el web, pero no lo podemos dejar de mencionar. En el punto 9 del manifiesto, ellos pensaban en la articulación de empresas agrícolas e industriales para borrar la diferencia entre campo y ciudad. Era un objetivo de ellos. Bien. Pero el punto 10 es bien importante a nosotros. Y cuando lo lea, dígame si usted si tiene aplicación en nuestro país o no. Punto 10. Estamos hablando que eran las metas que ellos tenían como objetivos para alcanzar el poder. Para Usted no crear el pierda el socialismo de rumbo. Estado e ir al rumbo comunista, ¿no? Exactamente. El objetivo de alcanzar el poder, su hoja de ruta. 1848. Punto 10. Educación pública y gratuita de todos los niños. Abolición del trabajo infantil fabril en su forma actual. Unificación de la educación con la producción material. Educación pública gratuita de todos los niños. Vamos a saltearlo del medio porque eso fue Y la fue en otra parte no cualquier. está mal, ¿no? Lo del trabajo del niño, eso está bien, esa parte está bien. Sí, Hay que ser honestos, ¿no? Intelectualmente, eso está bien, ahí está ¿no? ahí. Por Pero lo supuesto. otro, El gran tema nuestro acá es educación pública y gratuita de todos los niños. ¿Cuál es el gran problema? Nosotros exaltamos las bondades de nuestro sistema y nos quedamos en él, pero sucede lo siguiente. La educación no es una función del Estado porque no requiere la fuerza para hacerlo. La educación de nuestros hijos es responsabilidad de los padres. Los padres, como no somos maestros, ni docentes, ni profesores, ni eruditos, ni tenemos por qué serlo, contratamos o pagamos, porque es un bien económico, para que alguien le brinde aquello que nosotros no le podemos brindar a nuestros hijos y le dé la suficiente preparación, como siempre pasó en la historia de la civilización. exacto. Siempre pasó. Esto no es que anduvo mal y ahora el manifiesto comunista nos dio la receta y las cosas ahora sí van bien, porque el peligro, para aquellos que saben lo que está pasando en educación, es cuando ustedes mandan a sus hijos a los centros docentes y le enseñan aquello para los cuales ustedes no lo mandaron, porque cuando el Estado lo pone en forma obligatoria, están obligados que esos niños se sienten en los bancos Y ante y el lo monopolio, pone en forma gratuita. Pero el Estado queda con el monopolio de la educación. exacto. Entonces, le va a dar la educación la que el Estado considere que es la educación correcta y adecuada para sus hijos, no la que crean los padres, la que el Estado crea para sus hijos. Entonces, cuando el Estado más o menos es coherente, no hay grandes peligros, pero cuando el Estado se empieza a torcer, empezamos a correr serios peligros, Quedamos ¿verdad? regalados, Pablo, no podés hacer nada porque tiene el monopolio de Eh, la fuerza. Y Pero sin no embargo, solo eso. en nuestro Estado es coherente, es sabia la Constitución, que lo hablamos siempre con la doctora Grisel Pereira, lo hablamos antes de tu nota, ¿no?
Artículo 40, 41, 42, la educación es de la familia, dice la Constitución. Porque educar quiere decir conducir, construir en valores, construir la personalidad. Distinto es enseñar. El Estado se dedica a enseñar, pero esa enseñanza debe ser laica y universal. Pero cuando no la cumple, ¿cómo diría Por- Pepitito Marrone? Vos sos más joven que yo. Ay, mamita querida, ¿no? Porque la quedaste. pero aparte no alcanza con que un presidente diga educación, educación, educación. No, porque no es la naturaleza del Estado, entonces siempre, siempre va a fracasar. Y usted me dirá, pero Pablo, bueno, ¿cuál es el problema? Tenemos la educación pública, podemos optar por la educación privada. No, la educación privada acá no es privada, es del tipo nominativo. ¿Por qué? Mis amigos, la educación privada en nuestro país no paga impuestos, pero tiene un precio. Siempre hay un precio a pagar. Para no pagar impuestos, usted tiene que acogerse al programa educativo que le dan. Que es monopólico. Mm. Usted puede enseñar alguna cosita más, pero usted no puede dejar de enseñar lo que dice el programa. Entonces, claro, si usted incumpla con eso, usted no va a quedar exonerado de impuestos, ¿verdad? Entonces, porque nadie le muerde la mano que el que le da de comer. Exacto, Eso es un principio lógico. exacto. Nosotros lo que sí vamos a hacer es vamos a hacer una transformación educativa. De las 5 reformas que hablamos en un programa, recordad que hablamos de las cinco Sí, reformas, que vamos sí. a llevar adelante una reforma política, una reforma económica y 3 reformas sociales. Una de las reformas sociales es la reforma de la educación. ¿Qué pretende Liberales por la Gente? Lo que queremos llevar adelante es que la educación, todo pase realmente en manos de quienes tienen que estar. ¿Qué quiere decir? Que aquellos maestros y profesores que hoy son empleados del Estado van a pasar a ser dueños de los centros educativos. Y los padres van a mandar a sus hijos al centro educativo de su preferencia. Ujú. Entonces nosotros, bajo una figura legal que se llama dación de pagos por deudas pendientes, lo que vamos a hacer es monetizar toda la infraestructura, los edificios, el equipamiento, y lo vamos a dar con una suerte de acciones y vamos a dar en pago a cada uno de los docentes. Bueno, ese No, tema lo vamos a tener que tratar en otra oportunidad porque es muy importante, ¿eh? Vas a ¿no? tener que Y es muy explicarnos, largo es y largo. con mucho gusto lo detallo, pero lo digo porque dijimos al principio de este ciclo, dijimos que íbamos a presentar el manifiesto comunista, lo íbamos a comprobar en los hechos y leyendo el texto, yendo al texto original, Mm, de cómo está en plena vigencia, mm. ¿no? Sí, Y sí, sí, ejecución. Pero para salir de eso ahí, hay que desandar el camino. claro, Entonces, claro. vamos a dar la receta y la cura, realmente la verdadera cura, para cada una de estas enfermedades. Y eso es lo que pretende hacer Liberales por la Gente. Eh, por eso estamos en este proceso, estamos próximos a presentar todo en la Corte Electoral, Dios mediante. Obviamente, anhelamos que muchos se sumen y participen, porque obviamente estamos hoy pasando por el proceso de recolección de firmas. Mm. Tenemos los estatutos redactados, tenemos absolutamente todo estructurado. Bueno, nos resta simplemente, así que es una invitación a todos aquellos que consideren que esto vale la pena, que es importante llevar adelante un proyecto de esta envergadura para nuestro país. Mm. Así que, bueno, los invitamos a que, bueno, que se pongan en contacto. Esto es muy fácil hoy por ¿Cómo, las cómo se redes. ponen en contacto? ¿Cómo se ponen con ustedes en contacto? No, básicamente, nosotros tenemos ¿Tienen yo Facebook? preferiría. ¿Están en redes? Nosotros aún no quiero poner nada formal porque nosotros queremos hacer las cosas bien, entonces queremos primero tener realmente la aprobación para que no tengan, tú sabes bien que muchas veces uno presenta las cosas en la Corte Electoral y a veces por una exigencia, por un tecnicismo, llega a Sí. cambiar un nombre, a cambiar algo, entonces uno hace un gran esfuerzo, prepara toda la parte de material, las redes, la parte Entonces, gráfica. cuando esté reconocido todo y regularizado por la Corte Electoral, damos todos los datos que corresponden, como es pertinente, Sí, me parece que sí, sí, ajustado a lo que es una norma ética, me parece perfecto, Pablo. Lo que sí te sí, digo que aprobaste con 10, los 10 puntos, del Manifiesto Comunista, porque recuerdo que habías dicho que ibas a decir en qué consistían los 10 puntos
y que tenían solución, que ibas a dar el diagnóstico, lo que significaban, que se aplican muchos de ellos y que hay solución para desmontarlos, que hay una alternativa Amén. a todo, a cada uno de esos puntos. Y así se cumplió, ¿no? Es decir, efectivamente es así. Queda ahora Creo que lo como, decimos. sin duda, sin duda. Y queda ahora ese punto que me parece muy importante. ¿Cómo harían para llevar a un distinto sistema educativo que no sea monopolio del Estado? Me parece muy importante también. ¿Cuántos puntos, no? Educación, Sí, tal sistema cual. económico de Pero desarrollo, modelo económico de desarrollo, una legislación acorde, políticas de Estado vinculada a todo esto, un Estado mínimo eficiente profesional, ¿no? Qué interesante. si habrá para profundizar y realmente no hay nada que nos agrade más que poder explicarlo porque realmente Ujú, para todos esos puntos realmente tenemos la respuesta de ellos, no solo la respuesta, más importante que la respuesta, tenemos las soluciones verdaderas con aquellos países que lo han aplicado, que claro, pudieron aplicar el modelo y que hoy realmente son exitosos. ujú, Y tenemos esperanza en el porvenir, en que eso va a ser así. Ejemplos no nos faltan. Hace poco tiempo veíamos a una Grecia perdida en un caos, ¿verdad? En un default y una Europa que aparentemente se veía fortalecida con una Unión Económica Europea que estaba fortalecida. Hoy vemos una Europa que está en llamas y una Grecia que acaba de reelegir a Mitsotakis, ujú. quien es, es de derecha, es liberal y está aplicando las reformas y por eso Grecia le está yendo como le va. Y varios países también balcánicos de Europa del Este están por el buen rumbo también. Están, Sí, Polonia, Polonia, República por ejemplo, Checa, claro, claro, claro. Inclusive Suecia que tomó por el lado de un liberalismo también, ¿no? Desmontando muchas a- cosas. ¿Quién iba a decir absolutamente. que Suecia iba a estar en ese camino? Y ni que Te- hablar te- Italia con Giorgia Meloni, y bueno, y movimientos fuertes, incluso Inglaterra que se abre de la Unión Europea porque vio que no caminaba la cosa, ¿no? Absolutamente, así como lo acabas de describir. Así que Gracias, bueno, los Pablo. aliento que se pongan en contacto, pero de todas formas las redes permiten mucho y simplemente poniendo, capaz que me buscan por Pablo Paiva en las redes y se ponen en contacto y a mí me gusta ponerme en contacto personalmente y trato de Bien. responderles a todos. Bien, Pablo Paiva, lo ubican por las redes y vamos a seguir hablando contigo. Por supuesto, esto da para largo, hay mucha tela para cortar. Pablo Paiva con nosotros, te agradezco un montón. Vamos a seguir conversando, muy interesante. ¿Viste que hay liberales en el Uruguay? ¿Quién iba a decir, no? ¿Quién iba a decir? Mirá si estuviera vivo Ramón Díaz, si estuviera vivo Jorge Valle, estarían re contentos, ¿no? Yo creo que sí. Gracias, Pablo. Nos vemos en la próxima, ¿te parece? Por favor, un gusto, un abrazo. Seguimos adelante.